Antes de eso, vamos a orar, amén. Bien. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre Dios, en esta noche queremos hablar acerca de este tema del budismo, que es una religión que está invadiendo gran parte del mundo, Padre. Y muchas personas están practicando debido a sus prácticas misteriosas, secretas. Pero, Señor Jesús, ayúdanos a tener iluminación con respecto a este tema para poder hablar a personas que están involucrándose en esta religión. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar entonces con este tema del budismo. Amén. Bien, eh, vamos a ver. Ya habíamos visto en anteriores sesiones que el budismo va a ser una de las religiones más importantes en el planeta. Hemos visto que el budismo está alcanzando ya en este siglo casi, como algunos dicen, algo de 500 millones de adeptos, o sea, un 10% de la población mundial aproximadamente. Eso significa que está ocupando la cuarta parte entre todas las religiones del mundo. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Lima. Entonces, el budismo es una práctica del hinduismo. Sale del hinduismo. El del hinduismo, porque hemos visto que Buda nace en esta región, ¿no? En esta región de la India, cerca de la India, en Nepal en realidad. Nace en esta región y él tiene una iluminación. Con esta iluminación, él va a conseguir adeptos, va a hacer sus prédicas, sus enseñanzas, y en su muerte van a haber filósofos o discípulos de él que van a seguir, eh, van a escribir sus doctrinas, porque realmente Buda no escribe nada, van a escribir sus doctrinas y van a hacer todos unos libros, unos manuales de budismo. Eh, Ahora, el budismo va a tener en realidad dos corrientes, también va a tener sus sectas, como hemos dicho, sus separaciones. Se dice que el budismo no tiene deidades, porque el budismo no, como religión, más que todo es una práctica ascética, es una práctica de vida apartada de las cosas del mundo, de las cosas mundanales, ¿no? En realidad no es tanto que una práctica para adoración a un dios o no consiste mucho en ritualismo para adoración a un dios, sino que es una práctica, incluso algunos budistas creen que es precisamente para que el Buda se transforme en un dios. O sea, cuando llega a ser un semi-Buda, llega a un nivel, a un cielo divino, algo así en la que él ya ha llegado a un nivel de Dios, en realidad. Eso es lo que busca en sí el budismo, no tanto en adorar a un Dios. Por eso es que llama la atención mucho esta religión de entre todas las demás religiones, porque no te motivan, no te presionan, no te motivan, no te sugieren que busques un Dios, que adores un Dios, no, te animan, te sugieren, te motivan a que uno cambie su vida, cambie su manera de vivir, eh, aprenda a enfrentar esta realidad, las realidades de este mundo, sobre todo el sufrimiento, porque en eso en realidad se basa el budismo, en luchar o enfrentar el sufrimiento o las adversidades en este mundo, ¿no? Entonces, no es tanto una religión deísta,
o teísta, ¿no? No hay un Dios en sí que adorar. Obviamente que el budismo, como nace del hinduismo, en el hinduismo sí hay dioses, ellos también creen en dioses, por ejemplo. Uno de sus dioses principales ya en la etapa budista es el Brahma, ¿no? También algunas leyendas, algunos mitos cuentan que el Brahma se le apareció al Buda. Así es que sí hay dioses, ¿no? El Brahma sería uno de los dioses principales, ¿no? Pero la práctica del budismo no es en sí adorar a los dioses, sino prácticamente llegar al nivel de los dioses. Ese es realmente el, el objetivo del budismo, ¿no? Entonces son prácticas éticas, meditativas, son directrices basadas en la verdad, en realidad para enfrentar el sufrimiento, ¿no? Dentro del budismo también hay creencias en dioses, de hecho, hay creencias en algunos dioses, pero más que todo ellos están buscando una iluminación. Quiero saber. Muy bien, sí estoy grabando. Ahora, llegar a la iluminación en realidad es llegar a ser un Buda más, ¿no? Eh, Como introducción, vamos a estar viendo que el budismo se fundamenta en métodos de búsqueda de la iluminación eh, propuestos por Siddhartha Gautama, que es uno de los nombres de cómo se llama Buda, que es más o menos de 563 al 483 antes de Cristo aproximadamente. O sea, el budismo también es una religión, como le dije, muy antigua, ¿no? El hinduismo viene de 1500 a 3000 años antes de Cristo. El Buda aparece en el siglo VI antes de Cristo, en el año 500, o el siglo V, ¿no? En el 483, aproximadamente en esas etapas. No están seguros, pero más o menos calculan esa etapa en la que aparece Buda. Que en realidad Buda significa, ¿no? El iluminado, el despierto. Nace en la República de Sakya, que ya desapareció en una zona del Himalaya, ¿no? Unos dicen que es por Nepal, no estoy muy... Esta república ha desaparecido, Saki. Eh, Ahora, cuentan también las leyendas, porque en realidad todo lo que se sabe de Buda es en base a escrituras, a, a unas escrituras sánscritas y también algunas escrituras Pali. Pali es un tipo de escritura eh, casi contemporáneo con el sánscrito moderno, ¿no? Es una escritura un poco moderna, pero tiene raíces indoeuropeas. Según los libros, no hay mucha biografía de Buda, pero de lo que han podido rescatar, saben que ha sido hijo de un rey, no de un reino grande, pero era una ciudad, era un reino-estado. eh, Se dice que cuando Buda nace, su mamá muere, ¿no? Él no conoce a su mamá. Después de unos años muere su madre, ¿no? Quien va a vivir es su padre. En realidad él tenía que viajar, dice, su madre tenía que viajar a su lugar de ella, a su tierra, y en ese viaje ella da a luz, o sea, no llega en realidad a su hogar. Eh, entonces, ya más adelante va a morir su madre. O sea que Buda va a ser huérfano, va a crecer solamente con su padre. Eh, Ahora, cuando nace Buda, hacen una fiesta para recibir el nacimiento del niño y se presentan muchos sabios, muchos hombres que empiezan a darle bendiciones a Buda. Algunos le dicen va a ser un buen rey, otros le dicen va a ser un buen sabio, y uno por ahí le dice él va a ser alguien, un iluminado, alguien que va a a dar una iluminación, va a ser un líder espiritual, un dirigente espiritual, uno de los
sabios más jóvenes, dice que era esa poesía al padre, ¿no? Eh, entonces, su padre, viendo que para ser un religioso tiene que vivir apartado del reino, su padre trata de que no sucede esa profecía, ¿no? Entonces a su hijo lo tiene alejado de toda la vida exterior. No quiere que viva en sufrimiento, ¿no? Algunos dicen que a este Buda le empieza su papá a evitar ver personas enfermas, personas ancianas, personas pobres, entonces le aparta de todo eso. Algunos dicen que le construye palacios donde hay piscinas, se casa a los 16 años, tiene una buena esposa, etcétera. O sea, está viviendo una vida alejada de la realidad. Su padre no quiere que sufra porque en algún momento él puede, no quiere que vea el sufrimiento, la tristeza, eso. Aparte, si alguien le preguntaba, dice si él preguntaba por su madre, el padre había prohibido que todos le hablen de lo que sucedió con su madre, ¿no? Entonces, él vivía en una, eh, se puede decir, ah, una negación, o su padre le estaba haciendo vivir en una negación de la realidad. Él, pues, que viva una realidad eh, mm, mm, es solamente de su ambiente, pero no la realidad de afuera del mundo, ¿no? Eh, Se cuenta que en uno de sus viajes o en algún momento, él ya por la edad tiene que salir y él encuentra precisamente lo que su padre había evitado que él conozca. Se encuentra primero una anciana, dice, ¿no? De muy avanzada edad. Y después encuentra una persona muy, muy pobre, ¿no? Después también se enfrenta con un muerto, o sea, llega a conocer un muerto, ¿no? Ve a la gente muerta. Y por último, él ve a un monje también, a un monje que andaba eh, viviendo alejado de las cosas del mundo, feliz, tranquilo, pero vivía en los bosques, ¿no? Es un monje. Entonces, él se acerca a ese monje en realidad, ¿no? Se acerca para preguntarle por qué de esas cosas. Él nunca había visto una persona anciana, siempre había visto cerca, dentro de su casa, solo personas jóvenes. Él no conocía el sufrimiento en realidad. Ahora, el padre había evitado todo eso porque no quería que él se vuelva Buda, ¿no? Porque para ser Buda tienes que enfrentar el sufrimiento en realidad, ¿no? Tienes que pasar por el sufrimiento. Es uno de los caminos para ser un Buda, para ser un iluminado. Entonces, cuando los jóvenes le profetizaron diciendo que él iba a ser un líder espiritual, iba a ser un Buda, su papá trató de evitar que el niño sufra. Pero ahora que es grande, el niño ve estas realidades y entonces empieza a tener un conflicto existencial. ¿Para qué vivimos si vamos a morir? ¿Para qué me cuido si voy a envejecer? ¿No? ¿Para qué disfruto de algunos de ciertos alimentos si me pueden dar enfermedades? ¿No? Entonces él empieza a tener un conflicto existencial, ¿no? ¿Qué es la vida? Ah, ¿para qué vivir? ¿No? ¿Para qué vivir si todas estas cosas van a pasar? El monje a quien él sigue le empieza a explicar, ¿no? Las cosas. Mira, si tú quieres vivir en felicidad plena, tienes que renunciar a tus temores, tienes que renunciar a tus ansiedades, tienes que renunciar a tus deseos y tienes que estar en meditación plena. Entonces, Buda
le obedece, ¿no? Le hace caso y entra en una meditación con ayuno, dicen que debajo de un árbol, ¿no? Eh, Deja de comer con ayuno, empieza a hacer esa meditación. Solamente comía de unas semillas que caían del árbol, o por ahí dice algunos animalitos traían ciertos alimentos. Eso según la leyenda, ¿no? Las leyendas cuentan cosas. Dicen que algunos animalitos le cubrían del sol, etcétera, ¿no? Pero esos son leyendas que hablan acerca de Buda. Pero él empieza a hacer su meditación, su concentración y el ayuno, ¿no? Y cuando ya está en su punto más débil, él dice que tiene una iluminación, ¿no? Él se da cuenta de que eh, ni la riqueza le hacía feliz, ni ahora en esa meditación y en esa hambruna, tampoco estaba feliz en realidad, ¿no? O sea, no había encontrado la solución en sí para su problema. Ah, pero él, según los que estudian el budismo, dicen que Buda encuentra un punto medio entre la pobreza extrema o el sufrimiento extremo y la riqueza extrema. O sea, para él va a encontrar un punto medio, una vida en la que eh, pueda eh, practicarlo en este tiempo, en el tiempo presente, ¿no? Sin preocuparse en el futuro ni tampoco pensar en el pasado, sino vivir una vida, cómo enfrentar la vida en el presente, ¿no? Este, para él, algunos no van a estar de acuerdo en lo que él propone, porque otros van a querer vivir la vida ascética de un sufrimiento extremo, como lo que es el budismo, como lo que era el hinduismo tradicional, ¿no? Pero él dice que no, no es ir al extremo de destruir el cuerpo como para alcanzar una felicidad. No es necesario ir al extremo. Él dice que hay que alcanzar un punto medio, ¿no? Algunos no van a aceptar sus enseñanzas, pero dice que los primeros discípulos que él va a tener va a ser gente muy pobre, ¿no? Les va a ayudar a poder enfrentar su realidad de pobreza. Ellos van a ser sus primeros discípulos en realidad. Ahora, el budismo va a tener como base de sus doctrinas también las creencias que tenía el hinduismo. No va a salir de las creencias del hinduismo como el dharma, el karma, y los renacimientos, el samsara, que lo van a llamar más adelante. Estos eh, estas creencias hinduistas van a ser parte del budismo, no, él no los va a rechazar, aunque él lo que va a rechazar en sí es la creencia de un alma, ¿no? Eso sí, él no lo va a aceptar. O por lo menos una rama del budismo no va a aceptar que existe alma en el ser humano, ¿no? Lo que vimos en el hinduismo, que es el atma. En el budismo no van a aceptar esa realidad de un alma en el cuerpo. Simplemente el cuerpo en sí, la persona en sí, integral, ¿no? Eh, Ahora, como se dice, el Buda en realidad no fue el único Buda, ¿no? Él practicó lo que le enseñó ya un monje, ¿no? Entonces quiere decir que ya había prácticas budistas, pero con otro nombre, ¿no? De repente, hinduistas más antiguos que él, ¿no? Eh,
y las enseñanzas que recibió tanto del monje y como lo que él va a enseñar a otras personas es para que las personas o sus discípulos lleguen también al nivel de Buda, o sea, para que también puedan ser iluminados. O sea, no es que el Buda es un dios a quien le adoran, sino más bien es alguien que desea que las personas lo imiten, ¿no? Así como un cierto maestro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las creencias que habíamos nosotros hablado en el hinduismo que tenían como base de sus doctrinas? Habíamos hablado del karma, ¿no? No creo que, no habíamos hablado del renacimiento, creo, en el hinduismo, pero ellos también creen en un ciclo de muerte y resurrección, algo así, ¿no? Un ciclo de vida. Eh, ese ciclo de vida se va a llamar samsara, ¿no? Entonces, el objetivo del budismo va a ser salir de ese ciclo de reencarnación, ¿no? Aunque ellos no lo quieren decir reencarnación, porque ellos no creen, como les digo, en un alma que va a ir trasladándose del cuerpo en cuerpo. Ellos no creen eso, simplemente nace otra vez, renace, pero la persona no es tan consciente de que ha tenido una vida anterior. Puede tener esa conciencia en algún momento, pero no es totalmente consciente de una vida anterior. Por eso ellos no creen que ha habido un alma que se ha reencarnado en realidad, ¿no? Que han vivido en un mundo anterior, sí creen eso, pero no creen que ha pasado el alma, ha transmigrado el alma como creen los griegos, ¿no? Los griegos tienen esas ideas. Eh, entonces ellos creen que va a haber un ciclo del hombre que va a estar renaciendo, evolucionando de repente en otras personas de mayor nivel de repente o de menor, incluso hasta de animales. Ellos creen que pueden renacer en seres más inferiores, dependiendo de su karma. O sea, ese ciclo de renacimientos dependen de su karma y de su dharma, ¿no? Su karma es las acciones negativas que han hecho, mientras que en el Dharma es las acciones positivas o los deberes. Dharma realmente significa deber o el cumplimiento de la bondad, de la virtud hacia otras personas. Dependiendo de su karma, dependiendo de su Dharma, va a ser consecuencia o va a tener una consecuencia o va a ser la causa para renacer en seres superiores o en seres inferiores, ¿no? Esa es la idea que tiene en general el budismo, ¿no? Entonces, pero el objetivo del budismo es dejar de renacer, o sea, unirte con el espíritu superior que era el Brahma, o sea, el dios superior, ¿no? El dios más alto de los dioses, en el brahmismo ya, ¿no? Entonces, ellos creen que la idea es dejar de seguir ese ciclo de renacimiento. ¿Y cómo puedo dejar el ciclo de renacimientos? Entonces, tengo que evitar cosas. ¿Qué cosas tengo que evitar? Por ejemplo, los deseos, ¿no? El deseo. Dice que el, el sufrimiento en el ser humano, ¿no? Dice que el hombre, eh, antes de hablar de estas cosas, para evitar el ciclo de renacimientos, el Buda tiene que alcanzar el nirvana, ¿no? Esa es la salida para el Buda o para cualquier persona que cree en el budismo. Tiene que alcanzar el nirvana. ¿Qué es el nirvana? El nirvana no es un cielo, ¿no? El nirvana es un estado de paz total, ¿verdad? Donde no hay preocupación ni del pasado. Bueno, estás consciente del presente, pero te olvidas de todo el pasado o el futuro, de cualquier cosa mala.
la idea del nirvana es encontrar una paz total, ¿no? Plena, ¿no? Entonces, pero ¿cómo alcanzar una paz plena, ¿no? En este mundo, yo sé que hay enfermedades, yo sé que, como Buda dice, ¿no? He visto gente que se enferma, gente que muere, que hay que llegar a ser ancianos. Entonces, ¿cómo puedo tener una paz plena? Entonces, la solución es evitar el deseo. Él llega a la conclusión de lo que nos provoca tanta tristeza, tanta ansiedad, tanto sufrimiento en el ser humano, que todo es cambiante, que todo es, que todo termina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es dejar de desear cualquier cosa. O sea, todas las cosas a que el hombre se apega, todas las cosas materiales, sea relaciones con personas, las relaciones con la familia, ¿no? Los deseos de prosperidad en lo económico, eh, no sé, deseo de un hijo o deseo de un esposo, de una esposa, el deseo de ser más bello, más simpático, más guapo, o incluso, ¿no? El deseo de tener un mejor cuerpo. Todos esos deseos provocan ansiedades, provocan temores y provocan sufrimientos. Entonces, lo primero que tiene que hacer una de las cosas que tiene que hacer el Buda es evitar todo tipo de deseo mundano, ¿no? Entonces, por eso tiene que luchar contra el deseo, contra la injusticia o la aversión, contra la maldad, ¿no? También tiene que luchar, tiene que evitar lo malo, la ira, el enojo, la violencia, ¿no? En el Buda está la no violencia. Por eso que los budas, a pesar de que tienen sectas, tienen dos sectas y cada secta tiene sus libros, ellos no se enojan, o sea, está bien, ya tienes tu secta, y tú crees esto, tú crees, pero igual comparten los libros, ¿no? No es como en otras religiones que queman libros, entre ellos no se enseñan, no, al contrario, no comparten su libro. Claro, que cada uno dice, mi libro es más importante que el tuyo. Pero por eso, en eso se basa de todas maneras sus sectas. Pero no está la no violencia como parte de sus virtudes. Dejar la ira, el enojo, la amargura, el asesinato, la mentira, ¿no? Eso es parte de la práctica budista, que esa, y dejar la ignorancia, la confusión. Tiene que llegar a encontrar la sabiduría. Entonces, por eso es la doctrina de Buda, la enseñanza de Buda o los sutras que llaman, ¿no? Son las enseñanzas budistas. Entonces, es importante estas tres cosas: evitar el deseo, evitar la maldad y evitar la ignorancia. Con estos tres elementos, el Buda podía llegar al nirvana, o sea, a la liberación de la ansiedad, del deseo, del temor y vivir una vida en plena o en completa paz. Que eso es en realidad el plan del budismo, ¿no? Una vez que cumples el nirvana y llegas a tu vida plena de Buda, o sea, te conviertes en un Buda, ya no vas a reencarnar. Se termina tu ciclo de renacimientos y vas a reencontrarte con el espíritu Brahma, ¿no? Con el espíritu principal del budismo. En realidad, eso es, en pocas palabras, la base o los fundamentos de la doctrina budista, ¿no? Pero la mayoría de las tradiciones del budismo y la filosofía budista comparten el objetivo de superar el dukkha. El dukkha es el sufrimiento, pues, ¿no? Tú superas, o sea, la base, uno de los principios fundamentales del budismo es evitar por eso, del sufrimiento. Por eso, hermano, es que está ganando tantos adeptos el budismo.
Lo practican americanos, europeos, sudamericanos. Buscan maestros, así como lo que tenemos nosotros por internet, y ustedes no se imaginan eh, cómo lo veneran a esa persona. Incluso llaman el venerable, ¿no? Al maestro que les enseña el budismo. Son muy buscados estos maestros, ¿no? Muy buscados. Y hay pocos en realidad, me imagino. Pero cuando a veces tú entras en internet y buscas maestros budistas, no vas a encontrar maestros con eh, con su apariencia hinduista. Vas a encontrar con apariencias americanas, europeas, ¿no? Porque se han ido ahí a aprender budismo, aprenden el idioma, algunos aprenden sánscrito, algunos aprenden pali, ¿no? Aprenden el idioma y aprenden la doctrina budista desde sus escrituras originales. ¿Por qué? Porque precisamente quieren tener paz en la vida. ¿Quién no quiere paz en este mundo? Ahora, ¿por qué también atrae el budismo? Porque no piden adoración a dioses. No te piden adoración a ningún dios. ¿Mm? Atrae, pues, no es una religión sectaria y celosa. O sea, no es como el Islam, ¿no? Que busca destruir a todo el mundo, conquistar a todo el mundo, someter a todo el mundo, obligar a todo el mundo que se haga budista, perdón, islámico. No es como a ver, ¿quién más? No es como el cristianismo incluso, ¿no? Hablando de como religión, no como práctica real cristiana, ¿no? Como religión. Los cristianos también buscan, ¿no? A veces presionan, no todos, digo, algunas sectas del cristianismo presionan, obligan, matan para que dejes tu religión y te vuelvas cristiano, ¿no? Como ha sucedido en la Edad Media por el cristianismo de la Edad Media, ¿no? El cristianismo papal. Asesinaban, mataban, sometían, presionaban a las personas para que se vuelvan al cristianismo. Eh, pero esta religión no. Entonces, la gente busca este tipo de maestros. Ahora, que te propongan, pues, que el objetivo principal del budismo es salir del sufrimiento, de la depresión, de la ansiedad, de la preocupación. ¿Quién no va a querer ser, pues, budista, ¿no? O buscar, por lo menos, las enseñanzas del budismo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del budismo es superar el sufrimiento o el dukkha, el ciclo de muerte y renacimiento, o sea, dejar ya de estar renaciendo en otros seres inferiores, ¿no? Y no llegar al nirvana y dejar de ser de estar renaciendo, porque el renacimiento de una y otra vez, que lo llaman el samsara, ellos, estar renaciendo, 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 para ellos es un sufrimiento en realidad, no es algo que ellos disfrutan. No, no, para nosotros, de repente para occidentales, nosotros creemos pues que, uy, no, voy a ser eterno, renazco, muero, renazco otra vez, muero, renazco, qué feliz, no soy eterno. Para ellos eso no lo ven de esa manera el renacimiento. Para ellos eso es un castigo. Renacer, renacer, renacer es un castigo, es un dukkha, es un sufrimiento, porque estás atado a este mundo material, ¿no? A este mundo físico. Entonces, la idea del budismo es dejar este mundo físico plenamente, ¿no? Y pues unirte con el Brahman, ¿no? Al respecto del renacimiento, los Theravadis, o sea, los que practican el budismo Theravada, hay dos tipos de budismo, ahora lo vamos a ver. Uno es el Theravada, pero ahorita vamos a ver eso. Los que practican este budismo rechazaron la doctrina de un estado intermedio, porque va a haber otro tipo de Budas
que sí van de maestros budas, que sí van a creer que es mejor permanecer en el ciclo de renacimiento. O sea, va a haber otra secta de Buda en la que ellos van a querer que es mejor renacer, renacer y renacer. Ellos dicen, es mejor, o sea, no me voy a, yo no estoy tan apurado por irme con el espíritu eterno, dicen, ¿no? Prefiero vivir en este mundo renaciendo, renaciendo, renaciendo y enseñando cada vez que renazco a otras personas para que puedan alcanzar el nirvana, ¿no? O sea, ellos dicen que eso es una elección, ellos pueden elegir hacer eso, ¿no? Ahora vamos a ver, esa es otra secta del budismo, ¿no? Pero el budismo tradicional, el budismo original, digamos así, el más antiguo, es salir de ese ciclo de renacimientos, ¿no? Ese es el objetivo del budismo tradicional. Entonces, ¿qué es el samsara o los renacimientos? Que es uno de las creencias del budismo, ¿no? Eh, el samsara significa desde el budismo clásico, el samsara, el renacimiento es vaguedad o vagar, estar vagando, ¿no? Deambulando en este mundo terrenal, una y otra vez. Ese es en realidad el samsara. Por eso, en el budismo tradicional, el samsara es un castigo, es como un castigo, es un dukkha, es un sufrimiento, ¿no? Es vivir atado a un mundo, a este mundo terrenal donde todo es sufrimiento. O sea, uno de los principios básicos del budismo es aceptar la realidad de que este mundo está hecho para sufrir. Cuando uno ingresa al budismo, ¿no? A algunos discípulos que quieren liberarse del sufrimiento, lo primero que le enseñan es de que, mira, es cierto, está bien, vas a entrar al budismo, pero tienes que entender que vas a sufrir igual, ¿no? Eso es lo que le enseñan primero. Tienes que aprender a enfrentar el sufrimiento. Vas a sufrir y tienes que enfrentar el sufrimiento. Es uno de los principios básicos que le enseñan en el budismo. Una de las cuatro verdades básicas de eso. Vas a sufrir. Has entrado en este mundo y en este mundo has nacido para sufrir. Eso es lo primero que le enseñan. Es parecido al en existencialismo. No sé si ustedes han escuchado el existencialismo de, de Kierkegaard. Si no me equivoco, me corrigen a ver si es Kierkegaard quien propuso el existencialismo. El existencialismo dice que el hombre ha nacido para sufrir. Ha sido tirado a este mundo para sufrir. Así que hay que enfrentar ese sufrimiento. Ha sido lanzado para sufrir, algunos dicen. Entonces, la primera verdad que tiene que enfrentar cualquier persona que va a tener como primera doctrina en el budismo. Entonces, le dicen pues ya después que hay que salir de este samsara, de este ciclo de renacimientos para sufrir, ¿no? Porque esa es la idea, si uno va a estar renaciendo, renaciendo, es porque va a estar renaciendo para sufrir y para sufrir y para sufrir. Entonces, la idea es dejar ese renacimiento. El samsara es el ciclo de vida y muerte y renacimiento en el budismo, ¿no? Las tradiciones filosóficas de la India, como digo, la base del budismo es el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, estos son del hinduismo van a salir estas sectas, ¿no? El budismo es parte de la secta, eh, el budismo es parte de la secta hinduista. El jainismo también es parte de la secta hinduista. Sijismo también es una religión también del hinduismo, también el taoísmo de los chinos
¿no? Ellos también van a tener base hinduista, o sea, por eso es que creo que el hinduismo es más importante. Es una de las religiones muy importantes, porque salen muchas otras religiones. Entonces, esas ideas también de renacimiento, eh, algunos creen que viene de la cultura griega, ¿no? Algunos van a creer que viene de la cultura griega, porque va a haber un rey mm, hindú muy antiguo, casi unos 100 antes de Cristo, algo así, que va a escribir las doctrinas de Buda. Algunos creen que él es el quien lo va a escribir, la doctrina de Buda o la biografía de Buda en sánscrito antiguo, ¿no? Y después de eso va a ser pues traducido a otro idioma más moderno. Pero van a creer que ese rey conoció, dice, ese rey antiguo llegó a saber o a escribir. Han encontrado escrituras en la arqueología hindú, escrituras en la que se habla de Alejandro Magno, ¿no? Entonces algunos creen que este ciclo de renacimiento o lanzar va a venir de griego, de los griegos antiguos. Como les digo, el renacimiento, la idea de renacimiento, la idea de lo que creen um, los católicos, de que hay un lugar intermedio donde van las almas, ¿no? Para purificarse. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo dicen? El purgatorio, ¿no? A purgarse. Ese es el purgatorio. Eso nace en la Edad Media, con los monjes de la Edad Media. Esos monjes de la Edad Media, ¿de dónde sacan el renacimiento, el, estos, esta reencarnación? La palabra reencarnación bien cae a las ideas griegas. Los griegos sí creían en la reencarnación. Eso viene de los griegos. Los griegos creen que el alma transmigra. Bueno, los griegos antiguos, platónicos, y los neoplatónicos creen que el alma transmigra. O sea, dejas tu cuerpo y tu alma vaga en el mundo del más allá, ¿no? Y si tú no te has portado bien, ese alma va a regresar a la tierra. Eso creen los griegos. Hay que leer literatura platónica para entender que no viene de la Iglesia Católica, eso viene de los griegos, tampoco viene del hinduismo, viene de la cultura griega de Platón, también unos 400, 500 años antes de Cristo. Entonces, algunos creen que estas ideas llegan al budismo así, ¿no? Cuando Alejandro Magno llega a la India. Practican en la actualidad esta creencia de renacimiento, lo practican a algunos gnósticos de la actualidad, como a ver, ciertas ideas de esto están en la masonería, ¿no? Los Rosacruces es un grupo masónico. Los Rosacruces son masones. Ellos también tienen esta doctrina de renacimiento. Y vamos a verlo poco a poco. Esperemos que nos alcance el tiempo de avanzar rápido. Según estas religiones, el transcurso de cada vida, de acuerdo a tu dharma o de acuerdo a las acciones de luz, ¿no? O las obligaciones, el cumplimiento de tus obligaciones, o el karma, o las cosas malas que hayas hecho, esto va a determinar si vas a evolucionar o vas a involucionar, o sea, si vas a renacer en seres más evolucionados o vas a renacer en personas o en seres menos evolucionados. Va a depender de tu karma y de tu dharma. Tu karma, las acciones que lo has hecho negativamente. Ahora, para los budistas es importante la voluntad. Como algunos pueden cometer errores por ignorancia, pero si uno lo hace con premeditación, ¿no? Entonces eso sí forma parte de tu karma, ¿no? Todo eso se paga. Si no es en esta vida, ellos creen en tu renacimiento, ¿no?
Y creen también en el Dharma. Pues el Dharma son seguir las responsabilidades, ¿no? La justicia. Pues de acuerdo a cómo nosotros nos hemos portado, va a significar nuestra evolución o nuestra involución en el renacimiento. Entonces, para el budismo, el samsara o ese ciclo de renacimiento, o para una de las sectas del budismo, estos renacimientos en realidad es un dukkha, o como ya les dije, es un sufrimiento más, o sea, es un castigo, no es algo positivo, no es algo bueno, no es algo que, uy, no, soy eterno, ¿no? Qué bueno que me reencarno cada vez, no. Para ellos, ese es un castigo, precisamente. La idea no es estar en este samsara, en este círculo vicioso de renacimiento. La idea es evolucionar a ser un Buda, llegar al nirvana, ser un Buda y dejar este ciclo de renacimiento, ¿no? Pues es doloroso, dice. Ahora, ellos, como les dije, evitan hablar de reencarnación porque no creen en el alma, no creen que el alma es que se transmigra, no, ellos dicen tú renaces, o sea, tú totalmente, ¿no? Tu ser en integridad, tu persona, no es que tu alma migre, tú renaces en cualquier persona, en cualquier ser, ¿no? Sin pensar de que hay algo interno. Ellos no creen en por eso dicen algunos que el budismo es anatman, ¿no? Atman es alma, anatman es no sin alma, ¿no? Eh, a ver, las acciones del cuerpo, lo que hagamos con nuestro cuerpo, puede ser que hagas un dharma o un karma, ¿no? Que cumples tus obligaciones o hagas cosas malas. Lo que hagas con el cuerpo, lo que dices, lo que uno habla, o lo que uno piensa conlleva efectos tanto positivos como negativos para tu renacimiento. Entonces, dependiendo cómo uno se porta, va a ser una semilla para tus próximos renacimientos. En realidad, samsara significa flujo, ¿ya? Flujo, en realidad, eso significa el samsara. Entonces, el renacimiento puede ocurrir, ahora, ellos creen en varios reinos, puede haber. Este ciclo de samsara, ellos no creen que solamente es para el ser humano, por si acaso. El samsara es también para animales. El samsara también es incluso para los dioses. O sea, los dioses también están cumpliendo este castigo de renacimientos. O sea, si hay un dios que no cumple su dharma como debe de ser o su propósito en la vida, puede renacer incluso en ser humano. Esa es la idea que creen los budistas. O sea, hay varios reinos, incluso terrenales y celestiales. O sea, estas obligaciones del karma y del dharma no es solamente para los seres humanos, incluso para los dioses y para los demás seres, dice, ¿no? Entonces, cuando uno renace, puede renacer en cualquiera de estas dimensiones. Puedes, incluso, como digo, si llegas al nirvana, te conviertes en un iluminado, puedes nacer en un reino celestial, ¿no? También. Entonces, ahora eso creen pues los Theravadas, ¿no? Esta religión, Theravada. El renacimiento entonces puede ocurrir en uno de estos cinco reinos, según el Theravada, o en seis, algunos creen, otras escuelas, ¿no? Reinos celestiales, los reinos de los semidioses, de los humanos, de los animales, de los fantasmas o los demonios y los reinos infernales. O sea, en cualquiera de estos reinos uno puede renacer, ¿no? De acuerdo a tu karma y a tu dharma, de acuerdo a lo que uno ha hecho. ¿Cuál es la liberación de este ciclo de sufrimientos y renacimientos para el budismo y el hinduismo? Es el moksha, ¿no? El moksha es o lo que nosotros hablamos como el nirvana, ¿no? Para ellos es cumplir el nirvana.
o llegar al nirvana, ¿no? O algunos lo llaman el moksha para el hinduismo. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Con los yogas, ¿no? Practicando los yogas, que son meditaciones más que todo, ¿no? El karma yoga, ¿no? Para ellos es un sendero de acción altruista, o sea, haciendo acciones de bondad, ¿no? Eh, para someter al ego, ¿no? Para someter el ego. El ña yoga, dice, ña yoga, o también entrar a el conocimiento, ¿no? Es también otra forma como llegar al nirvana, con el conocimiento. Por eso ellos se dedican precisamente el grupo, hay un grupo de Buda que se dedican a la escritura, a las copias y al estudio de los escritos sagrados, ¿no? Del budismo. Entonces, entrar al conocimiento de la sabiduría Buda, ¿no? Mediante la discriminación de lo real y lo que es maya. Ahora, eso también dependiendo de qué grupo budista es, ¿no? Porque hay grupos budistas que creen que todo es una ilusión también, como creen los griegos, ¿no? Eso para otro momento, ¿ya? Pero la idea de salir de estos ciclos de renacimiento es haciendo acciones altruistas, teniendo conocimiento, ¿no? De las escrituras, ¿no? Contemplación intensa al estudio de las escrituras védicas, ¿no? Y la meditación, la meditación. Eh, entonces, estos son algunos pasos para llegar a la liberación del samsara. Tiene que llegar a la persona a desprenderse de lo suyo, a dar a otras personas, a dedicarse al aprendizaje de las doctrinas del budismo. E incluso algunos, como le digo, leen los libros de Buda en los idiomas originales. Los libros de Buda en el original están en Pali, no es sánscrito, son parecidos. Es una evolución del sánscrito antiguo, pero es otro idioma en realidad. En realidad, la palabra Pali, según los maestros del budismo, dicen que es la forma como hablaba Buda, o sea, es como su idioma, es la revelación, el Pali es la revelación del Buda en realidad, ¿no? Es las palabras del Buda, el idioma del Buda, algo así es lo que creen ellos. Entonces, en la actualidad, incluso hay maestros budistas que estudian esas escrituras, esos idiomas antiguos del budismo, se dedican a eso, ¿no? Entonces, ellos creen, ¿por qué hacen eso? Porque quieren llegar al nirvana, pues, no quieren salir de ese ciclo de sufrimiento, no quieren entrar a una intensa contemplación de esa sabiduría antigua, ¿no? Y bueno, las técnicas para meditación, ¿no? Técnicas de respiración, de relajación, etcétera, ¿no? En el jainismo, que es una doctrina, una secta, ¿no? En realidad, del hinduismo también. En el jainismo, la única liberación del samsara se llama mosca, en realidad, ¿no? Este es el nombre que ellos lo ponen a esa liberación, mosca. El samsara dice que es la existencia mundana, caracterizada por continuos renacimientos y reencarnaciones en varias formas de existencia. Se describe como la existencia llena de sufrimiento y miseria a la que, por lo tanto, debemos renunciar. El samsara está en todos los seres, ¿no? Porque el alma que está atada al karma desde siempre, sin ni siquiera tener un comienzo y un final. Acá alma estaría refiriéndose a todo el ser, ¿no? La persona.
Entonces, este karma está en todos los seres, como les dije, ¿no? No solamente está en el ser humano, incluso este samsara también afecta a los dioses, a los semidioses, a los demonios, incluso a todos. Algunos, esta liberación también lo llaman nirvana o nirvana, en el sánscrito nirvana es aquel que está eh, es aquel que extingue el deseo. Ese es llegar al nirvana, ¿no? El que extingue el deseo. Porque ellos creen que el deseo es como un fuego que está en todo ser humano. El fuego del deseo, del anhelo, ahora, hablando deseo en todo sentido, deseo de lo material, deseo del bienestar emocional, el deseo del cuerpo, de la sensualidad, o sea, todas esas cosas dice que está dentro de lo inherente en el hombre. Entonces, la idea es apagar ese fuego, ¿no? Apagarlo, reducirlo. Entonces, para reducir ese deseo tenemos que evitar el mundo, en realidad, ¿no? Eh, Va a ser muy difícil evitar ese deseo o algunos que conocen este principio de deseo lo usan para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, los negociantes, los que hacen las propagandas, ¿no? Precisamente las propagandas que salen por la televisión, ¿no? Es para provocarte un deseo de comprar, ¿no? Estos principios usan los que saben la mercadotecnia, ¿no? eh, en- o sea, te muestran en las pantallas una mujer pues delgada, ¿no? Con unos lentes oscuros, con su sombrero, con ropa de moda. Entonces, ¿qué provoca eso? Deseo de comprar. Te presentan carros últimos modelos, no te van a presentar carros antiguos, te van a presentar lo nuevo, no solamente del carro, incluso te presentan de celulares, eh, de cosas. Entonces, nos están bombardeando de deseo en realidad. Cuanto más propaganda vemos, más deseos tenemos. Entonces, por eso que el Buda se aparta totalmente de este mundo para evitar todo ese tipo de... Es como echarle más leña al fuego, ¿no? Es eso. O sea, por eso incluso se apartan algunos Budas de las personas de sexo opuesto, ¿no? Para evitar todo tipo de deseo. Porque si matas el deseo, o sea, si dejas de alimentar el deseo, se elimina pues esa llama, ¿no? Esa es la idea que tiene el budismo, ¿no? Entonces, eso es el nirvana significa eso, apagar, ¿no? Dejar de, literalmente significa soplar, apagar, extinguir el fuego. Bueno, el nirvana también lo relacionan con grilletes, ¿no? Eliminar los grilletes del samsara. Según las escrituras, el nirvana alcanzado por los arahat, o sea, los que ya llegan a nivel de Buda, es idénticamente alcanzado que ha alcanzado el Buda. Ahora, ellos dicen, al Buda inicial, al principal, lo tienen en alta estima, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que él alcanzó el nirvana por sí mismo, mientras que de él hacia adelante todos los Budas lo alcanzan gracias a un maestro, ¿no? Pero el Buda inicial, el primero, eh, él fue que alcanzó este nirvana, esta liberación del sufrimiento por sí mismo, ¿no? Según las primeras escrituras del nirvana, ah, al- el nirvana alcanzado por el Ararat es idéntico a lo que ha alcanzado el Buda, o sea, la iluminación que alcanzó el Buda, uno también lo puede alcanzar. Ya que solo hay un tipo de nirvana, dicen, ¿no? Los theravadines, o sea, los de la secta, los theravanes, es una secta
el- la Theravada es una secta del budismo. No, hay dos sectas, una es el Theravada, que es la minoritaria, pero es la más tradicional. Creen que el Buda era un ser superior porque él descubrió el noble camino por sí mismo, ¿no? Arahat, por otro lado, alcanza, dice, el nirvana debido a las enseñanzas. Ahora, después todos alcanzan la enseñanza debido. Llegamos al nirvana porque tenemos enseñanzas de otros budas, ¿no? O de otros maestros. Ahora, ya habíamos hablado acerca de esto del karma ya en otra ocasión, ¿no? Entonces, uno de los elementos básicos del budismo es el samsara, ¿no? Entender lo que es el samsara, entender lo que es el nirvana y entender ahora lo que es el karma, ¿no? Y eso ya lo vimos en el hinduismo, pero vamos a hacer un repaso, ¿no? Eh, el karma, dentro del budismo, ya hemos dicho que significa las acciones que hacemos, ¿no? Sean buenas, sean malas. El dharma es lo positivo, el karma es lo negativo, ¿no? Entonces, el karma eh, va a ser como semillas, dicen para ellos, va a ser como una semilla que va a producir en nuestra conciencia lo que vamos a hacer en nuestro renacimiento, ¿no? Dependiendo de lo que hacemos en nuestra vida, ah, va a determinar lo que vamos a vivir en la próxima, ¿no? Entonces, el karma es la creencia central en el budismo, todas las religiones y también de todas las religiones hindúes. Entonces, en el karma, la aplicación de la doctrina budística se refiere a cualquier acción en el habla, o sea, de lo que nosotros hablamos, el cuerpo, incluso hasta el pensamiento. O sea, todas estas acciones que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestros ojos, incluso con nuestro corazón, van a ser semillas de lo que nosotros vamos a cosechar en esta vida y en la próxima, ¿no? Los autorreflejos son neutrales, dice, o sea, las cosas que uno los hace por ignorancia, ¿no? Para ellos eso no determina un karma, sino lo que uno lo hace sabiendo que puede ser incorrecto. El karma bueno o malo se acumula incluso si no hay acción física, o sea, con solo los pensamientos ya estás produciendo un karma negativo, ¿no? Incluso sin acciones, dice. Ya estás cometiendo, ya estás sembrando karma para tu vida, ¿no? Estás poniendo semillas karma. Dice que funciona como la ley de la física, o sea, la ley de la física funciona sí o sí, ¿no? Como eh, la gravedad, ¿no? Si uno se lanza, va a caer hacia abajo, o sea, va a funcionar sí o sí. De la misma manera dicen que es el karma, o sea, lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno hace, igual va a suceder a la misma persona, ¿no? O sea, no va a haber forma de detener el karma, ¿no? Por eso es importante, dice, el cambio de vida, ¿no? Va a funcionar como las leyes físicas. Ahora, las escuelas budistas o las sectas, ¿no? Las escuelas budistas van a variar y las creencias de la forma de liberación también van a cambiar, ¿no? La práctica. Las dos sectas más importantes del budismo es el Theravada y, y es la menos practicada, son los grupos más pequeños, pero es la más tradicional, la de los antiguos, la más anciana, pero su enseñanza es, ellos lo consideran una pequeña, ¿no? Poca.
porque ellos van a hablar de textos muy, muy antiguos, o lo que ellos dicen, ¿no? Los textos originales, ¿no? El Mahayana es la práctica budista eh, más practicada precisamente por la mayoría de seguidores, ¿no? Eh, a ver, lo voy a marcar acá. Eso va a ser el Mahayana, ¿no? Esta práctica va a ser un poco más hermética, ¿no? Va a ser un poco más muy misteriosa, muy secreta, ¿no? No como el Theravada. El Theravada va a ser un poco más libre, más abierta, pero el Mahayana va a ser muy, ¿cómo se puede decir? Ah, muy, precisamente, ¿no? Muy, muy, muy secreta, muy escondida. Sus prácticas van a ser, sus rituales van a ser muy, muy misteriosos, muy secretos. Ambas se difieren por el camino que deben seguir para alcanzar la liberación y que influye directamente en su práctica. Bueno, van a tener prácticas diferentes. En el budismo Theravada, el Pali es el idioma o la escritura en la que se recopiló las enseñanzas del Buda. Algunos creen que este idioma Pali no va a ser desde el primer siglo, o sea, más o menos en en tiempos de Jesús, ¿no? Van a creer que en ese tiempo se van a escribir estas escrituras eh, reveladas al Buda, ¿no? Y algunos creen que es una de las lenguas más antiguas incluso en la cual se escribieron las enseñanzas de Buda. A diferencia del sánscrito, ¿no? Es una evolución del sánscrito, o es una de las ramas del sánscrito antigua, porque hay un sánscrito también moderno. Eh, pero para los del Theravada, el Pali va a ser una escritura sagrada, muy sagrada. En la actualidad, que lo estudian, ¿ah? El Pali, como les digo, lo estudian porque hay personas que desean leer las enseñanzas del Buda desde su idioma, desde el idioma en la que él habló, ¿no? Como digo, también dentro de la leyenda del budismo creen que el Pali es el idioma que hablaba el Buda. Ahora, vamos a ver primero esta religión del Mahayana, ¿no? Que es la más practicada, en realidad, del Buda, ¿no? Miren, casi un 80% en esta región de Asia practican el Mahayana. Lo van a llamar, traducido, el Mahayana en realidad es el vehículo o el medio, ¿no? Por la que se conoce, el gran vehículo, el más grande, precisamente porque es el más practicado. A comparación del Theravada, que son las zonas de acá de Marrón, es una práctica budista más pequeña, ¿no? Incluso acá en esta isla también lo practican, en Sri Lanka, ¿no? Entonces, este movimiento, dice, acepta un gran número de textos o sutras mahayanas, su doctrina. Significa el vehículo en busca de la budeidad, o sea, llegar a ser como Buda. Ahora, la diferencia entre el Theravada, este Mahayana, según ellos, es mejor. ¿Por qué? Dicen. Porque el Theravada busca la liberación o el nirvana o la liberación del samsara, ¿no? De este ciclo de renacimientos, pero a beneficio individual, dicen ellos, ¿no? O sea, eso es lo que busca el budismo tradicional. Ellos dicen, el budismo mahayana es mejor. ¿Por qué? Porque la idea en el mahayana es volverte en un maestro budista, en un maestro,
que puedas ayudar a otros a encontrar la iluminación, ¿no? Por eso dice que es mejor, pues no busca la liberación individual, sino quiere el beneficio de los demás seres. Y para beneficiar a los demás seres tengo que ser un maestro. Aparte de esto, es de que para cumplir esa misión, dicen que no es necesario terminar con el nirvana, dicen. No, más bien hay que continuar con el nirvana. Seguir renaciendo, 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 pero ya no como en otros seres inferiores, sino en maestros, para poder enseñar a otros cómo salir del samsara o llegar al nirvana. Por eso dicen que es mejor que el Theravada, ¿no? Ustedes dirán después quién es mejor o quién no, de acuerdo a lo que voy a estar exponiendo, ¿ya? Dice, eh, ¿cómo practican el Mahayana, cómo practica su doctrina? Dice, lo practican en monasterios, o sea, alejados, algunos en bosques, ¿no? Eh, en monasterios y toman un voto conocido como Kriyi Karma, para memorizar y estudiar los textos, dice, ¿no? O varios textos del Mahayana. También ellos van a tener sus textos, sus libros de lectura. Eh, Como les dije, en el hinduismo hay miles y miles de literatura religiosa, o sea, hay muchísimo, o sea, hay comentarios de comentarios de comentarios, hay mucha, mucha literatura exagerada. Algunos dicen que supera al cristianismo en libros canónicos. O sea, para ellos todos los libros antiguos escritos en sánscrito, escritos en pali, son textos canónicos, ¿no? A diferencia del cristianismo que tiene poquísimos textos canónicos, pero ellos tienen una inmensidad de textos canónicos, ¿no? Y cada grupo de estas sectas del budismo van a decir que su texto es el original. Pero en realidad también ellos van a reconocer que algunos textos son comentarios de los textos originales. La tradición del Mahayana es la tradición del budismo más grande en la actualidad, un 53% de practicantes en comparación de un 36% para el Theravada, ¿no? Y el 6% hay mm, el Rayana, ¿no? Vajrayana. También hay una religión, pero esta Vajrayana no lo reconocen mucho. Entonces, este sutra es enseñanza, representa la forma más antigua del Mahayana, o sea, la enseñanza. ¿Cuál es ese sutra? Del camino para el Bodhisattva, ¿no? Bodhisattva, como una empresa sumamente difícil, aún de ascetismo, o sea, practicar ellos lo ven que es un camino muy difícil. Hay otro camino que es más fácil, dicen que es recitando solamente los santras, ¿no? O escuchando las enseñanzas de los maestros, los sutras, ¿no? Las enseñanzas. Entonces, también, ahora, como le estaba diciendo, ellos prefieren seguir renaciendo. Entonces, algunos dicen el propósito de practicar el Mahayana no es terminar con el ciclo de renacimientos y unirse al Brahma, al espíritu superior, sino es convertirte en un maestro, ¿no? Y renacer en las tierras puras de los maestros budas, ¿no? Y ahí, pues, según ellos, estás cerca para ser un ser superior, algo así. Porque esta es la idea también de este grupo, de este grupo budista, porque ellos creen que el que alcanza el nirvana en esta secta va a tener poderes, ¿no? Va a ser un superhombre, un hombre superdotado, suprahumano, dicen algunos, o supramundano, o sea, va a superar al mundanismo, seres trascendentales que van a tener poderes milagrosos, algo así, ¿no? Debido a esto, mediante el uso de diversas prácticas o votos.
En el Mahayana puedes aspirar a renacer en una tierra pura de Budas, ¿no? Donde puedes esforzarte para alcanzar la budeidad en las mejores condiciones posibles. Ahí puedes llegar, llegando a esta tierra pura de Budas, incluso uno puede llegar ya a posiciones mejores, ¿no? De dioses, como les digo. Dependiendo de la secta, la liberación al campo de Buda puede obtenerse por medio de la fe, la meditación, a veces incluso por la repetición del nombre de Buda. No creen, ¿no? También creen en estas ideas milagrosas, ¿no? Mahayana generalmente sostiene que perseguir solo el nirvana personal, o sea, lo que practican los Theravada, es una aspiración inferior, dice, porque carece de determinación para liberar a todos los demás seres. O sea, dice que el Theravada es un budismo muy independiente, muy personal, ¿no? Uno practica el budismo, se libera con el nirvana, llega al nirvana, se libera de este samsara y ya, ¿no? Nunca más regresa de este mundo. Entonces, para ellos dicen, para estos budistas dicen que eso es ser muy egoísta, ¿no? Porque no ayudas a los demás. Entonces, quienes llegan a ser maestros en estas sectas se les conoce como el bodhisattvas. Es un alto nivel de suprahumanos para ellos, ¿no? Suprahumanos, ¿no? Eh, Extremadamente poderosos, ¿no? No como a donde llega. Dicen que el budismo del Theravada es inferior, a diferencia de este budismo, ¿no? Porque te vuelves un ser poderoso, según ellos. Ah, vamos a hacer lineales rectas. Bien, entonces los bodhisattvas pueden alcanzar un nivel de nirvana individual que se llama arhats, pero creen que es más importante permanecer, entonces ellos creen que es más importante permanecer en el samsara y ayudar a otros seres y para que estos también estén ayudando a otros seres espirituales, ¿no? Tienen la idea que hay dos tipos de nirvana, el nirvana del arhat y otro tipo de nirvana superior, apratishita, no fijo, que el nirvana que te lleva a dejar de estar renaciendo y otro otro tipo de nirvana que te permite ser un maestro o continuar renaciendo y ser un maestro en este mundo, ¿no? Entonces, para ir hay dos tipos de nirvana. Como le digo, un nirvana te lleva a involucrarte o a regresar al espíritu superior y otro que te permite permanecer en este mundo, dice, ¿no? Pero tú tienes que hacer un voto, dice. Si tú tienes que decidir o querer ser ese tipo de maestros que te quieres quedar en este mundo renaciendo, 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 ¿no? Esto es un voto que uno tiene que decidir hacer ese tipo de, llegar a ese tipo de nirvana para seguir renaciendo, renaciendo. Otra virtud clave de este grupo de budistas es la compasión y tienen acá sus virtudes, ¿no? La virtud de la generosidad, la virtud de la moralidad, ¿no? De la honestidad, de la conducta apropiada, de la tolerancia, de la paciencia, de la receptividad, de la energía, del esfuerzo, sobre todo. Una de las cosas que siempre van a pedir es esfuerzo, la concentración, la contemplación y la sabiduría, ¿no? Entre otros más, ¿no? Total, algunos dicen que tienen unas 10 listas de virtudes que uno debe practicar en esta religión, ¿no? Vamos a avanzar. El, ahora, ahora, esta secta del budismo,
eh, Vajrayana, dice, una de estas prácticas de estas sectas budísticas, una de las prácticas de esta secta budística es el Vajrayana, que es una secta, le dicen esotérica, como le dicen, es muy hermética, cerrada, ¿no? Exclusiva, ¿no? Para algunos iniciados nada más, o sea, no para todos. Para algunos iniciados que se someten al ritualismo de la iniciación budista, ¿no? Para someterse a ciertas enseñanzas secretas del budismo, ¿no? Eh, es un grupo diferente a las demás prácticas budistas. Se dice que hay muchas técnicas secretas ahí. Y para participar de esta práctica del Vajrayana, el estudiante debe dar el permiso para la iniciación de esta secta, ¿no? El secreto de las enseñanzas a menudo dice, estas enseñanzas se dan en un lenguaje figurado, para que la persona que no ha sido elegida o que no ha sido iniciada no lo entienda, ¿no? Solamente las personas iniciadas y las personas elegidas, porque ellos dicen, aunque hayas, perdón, aunque hayas iniciado estas prácticas, estas enseñanzas, si no has sido elegido, no lo vas a entender, dice, porque estas enseñanzas son secretas. Entonces usan un lenguaje muy figurativo, simbólico, metafórico, ¿no? Que solamente las interpretaciones lo conocen los maestros, ¿no? Entonces, si no has sido o no has entrado con ellos dicen, no, si no has entrado con una intención correcta a estudiar este budismo, no lo vas a entender, dice, ¿no? Por más que te hayas iniciado, etcétera, etcétera. Debido a su papel en dar acceso a las prácticas y guiar al estudiante a través de ellas, el gurú, el lama, ¿no? Es indispensable para esto, porque es el único que te puede enseñar. Ahora, esta práctica es parte del grupo de esta secta, ¿no? De este grupo de budistas, de budismo. Acá van a practicar ciertos rituales de iniciación con tomar algunos sacramentos, dicen ellos, algunos símbolos. Y dentro de estos sacramentos están la sangre, o sea, tienen que beber sangre humana, o algunas veces, o sangre de animales. Dentro de estos ritos también están beber eyaculaciones de varón, alcohol y hasta orinas. No es, y como les digo, este ritualismo ya sale de lo tradicional, no es como el Theravada, ¿no? Que es una doctrina un poco más, a pesar de que en estas doctrinas también tienen ciertas prácticas ascéticas de virtudes, ¿no? El Theravada también, ¿no? Tiene sus virtudes, ¿no? Alejarse de lo malo, del deseo, etcétera. Entonces, estos tienen estos tipos de rituales. Incluso en estos rituales también hay un yoga sexual, o sea, prácticas de orgías sexuales, ¿no? Iniciación sexual incluso. Algunos maestros te obligan a tener relaciones sexuales con sus alumnos, ¿no? Es como parte de la iniciación para entrar a este grupo, a esta secta budista, ¿no? Entonces hay un yoga que ellos lo llaman yoga sexual. Allá los que lo aceptan, esta iniciación, ¿no? Pero práctica de este grupo budista. Los rituales también incluye, mira, los rituales de iniciación o para que vaya subiendo de nivel, también incluye incluso asesinatos, matar otros seres vivos.
animales, después incluso hasta va subiendo de nivel, ¿no? Primero animales, después incluso hasta seres humanos. También comer, también por ahí he leído que uno de los rituales también es comer carne humana. Otro de los rituales es hablar mentiras. O otro de los rituales es buscar una mujer casada y tomarla no, en adulterio. Por eso yo le estaba diciendo, ustedes decidan cuál de estos grupos consideran ustedes correcto, ¿no? El Theravada es otro grupo, ¿no? Lo que les estaba diciendo, este Theravada es otro grupo budista también, ¿no? Otra secta. Entonces ya habíamos visto el primero, ahora es esto. El Theravada considera el Tipitaka. Ahora, el Theravada tiene su canon, ¿no? Como les dije, su canon de libros budistas, ¿no? Ellos creen que sus libros de esta secta, Theravada es otra secta, es las originales, porque ha sido transmitida por el rey Asoka, que es un rey de los primeros, creo que un siglo antes de Cristo, ¿no? Creen que este rey es el que escribió incluso algunas historias de Alejandro el griego, ¿no? Entonces, el Tipitaka se llama así, es un libro de tres de estas escrituras en Pali, ¿no? En idioma Pali. Eh, Creen que tiene 45 volúmenes, dice en edición tailandesa, ya, no, algunos lo han traducido al tailandés, y en el birmano también hay 48 volúmenes y en el singalés, no 58, o sea, ya han hecho traducciones. El Tipitaka dice consta de tres partes, ¿no? No es el Tipitaka, y Tipitaka. Dice, consta de tres libros. El Vinaya Pitaka, el Sutta Pitaka y el Abhinadhamma Pitaka. De estos tres se cree que el Abhinadhamma Pitaka es una adición posterior, o sea, son comentarios de los libros primeros, ¿no? Eh, Han encontrado libros de este grupo de escrituras en Pali, han encontrado paralelos o algunas enseñanzas de este grupo lo han encontrado también en la China, ¿no? Por eso creen que es muy antiguo en las religiones chinas antiguas, que lo llaman los agamas, ¿no? Son religiones en China, parecidas al budismo, ¿no? Han encontrado versiones de escritura en Pali, del budismo, lo han encontrado en estas escrituras en China, los agamas se llaman, ¿no? Son colecciones chinas también, ¿no? También hay en sánscrito, práctico y tibetano. Práctico una forma de escritura, es un idioma, ¿no? No es que ahí se ha cometido un error. No, esta palabra práctico es un idioma en realidad, ¿no? Es como el idioma Pali, parecido al idioma Pali, dicen que es, ¿no? Eh, entonces los Theravadas usan esto, para ellos estas escrituras en Pali son realmente el registro canónico de las enseñanzas de Buda, ¿no? Para ellos son los originales, ¿no? Entonces, en esta práctica budista, ellos enseñan el cuádruple camino, el noble camino de cuatro reglas, dicen, ¿no? Y también entre estas cuatro reglas está un octuple camino, ¿no? Que después lo reducen en tres, ¿no? En una conducta moral, en la meditación y en el encontrar sabiduría. O sea, ellos lo tratan de resumir en estas tres partes.
El Theravada usa 7 etapas de purificación, ¿no? La secuencia de 7 purificaciones que se explican en 3 secciones. La primera sección dice las reglas de las disciplinas, ¿no? Cómo uno debe portarse, o lo moral, ¿no? La segunda sección, las formas de meditación, la meditación. Y en la tercera sección dice, es una descripción de los 5 khandas ayatanas, las 4 nobles verdades, la originación dependiente y práctica del vipassana a través del desarrollo de la sabiduría, ¿no? Este esquema básico se basa en la triple disciplina. El énfasis está en la comprensión de las 3 características de la existencia que va a eliminar la ignorancia. O sea, una de las bases del este budismo es sometimiento al estudio de las escrituras eh, del Buda, ¿no? De las enseñanzas del Buda. O sea, tiene que estar full en el aprendizaje de las enseñanzas del Buda en las escrituras. Eso significa un compromiso pleno. Aparte de evitar lo mundano, ¿no? Lo inmoral, ¿no? Aparte de lo inmoral, es dedicarte al budismo plenamente, especialmente en la escritura, en el conocimiento de las escrituras. Bueno, ahí va a terminar eso. Entonces, vemos ahí 2 sectas del budismo, 2 sectas del budismo. Este budismo, el Theravada, es más tradicional, pero es poco practicado. Mientras que el otro budismo, a pesar que tiene prácticas muy sospechosas, ¿no? Estos rituales muy sospechosos, la gente busca este tipo de budismo increíblemente con estos rituales. Ahora, les cuento algo, hermanos. No sé si ustedes habrán visto de repente en el internet. Como les digo, en la actualidad hay muchas personas que están buscando este tipo de enseñanzas del Buda, ¿no? La gente busca el budismo en internet, buscan un maestro budista y no sabe con qué tipo de gente te vas a encontrar. Algunos no son realmente maestros budistas, algunos son gente que se aprovecha de las personas. Hay algunos que se creen, ustedes pueden buscar en el internet esos testimonios de personas que van a tener malas experiencias con estos maestros, porque le van a pedir ese tipo de rituales de iniciación. Y algunas mujeres van a caer en estas provocaciones de estos hombres, aparentemente llamados maestros, que le van a pedir esta iniciación. Y muchas mujeres han caído. Cuentan las historias, las denuncias. Hay denuncias de estos hombres que se han aprovechado de personas que están buscando salir de repente de un problema de depresión, un problema de ansiedad, un problema emocional muy fuerte. Estos maestros se aprovechan de estas personas, aparte de sacarles mucho dinero, le sacan dinero a las personas, ¿no? Te voy a dar las enseñanzas secretas, pero tienes que pagar, ¿no? Dinero y una suma muy fuerte, ¿no? Piden sumas muy fuertes. Eh, Lamentablemente, mucha gente cae en eso, ¿no? Es curioso que caen en eso algunos. Ahora, otra cosa es, hermanos, estas rituales de iniciación y estas ideas de ciertas doctrinas secretas dentro de algunas religiones, porque no solamente esto está dentro del budismo, porque hay religiones, como les decía, como ¿cómo se llama?
En la masonería, hermanos. En la masonería es igual. En la masonería, los que entran, claro, para entrar a a la masonería tienes que tener dinero. Uno de los requisitos, porque hay una constitución, o sea, algunos pueden entrar en internet para ver por lo menos un resumen de la constitución básica de requisitos para ser masón, ¿no? En la masonería. Uno de los requisitos básicos de la masonería es tener dinero, tener fama, tener buen, buena conducta moral. Bueno, en la masonería no permiten este, personas con mala fama, o sea, que no hayas tenido escándalos. O sea, te piden una conducta moral para estar, para iniciarte, ¿ah? Para iniciarte dentro de la masonería. Entonces, uno de los requisitos es tener una buena conducta moral. Algunos líderes de la masonería eh, o los que han podido ingresar a este grupo, a esta élite de la masonería, han sido judíos y han sido cristianos. ¿Por qué creen que han entrado a este grupo masón judíos y cristianos? Hay un pastor presbiteriano que ha llegado al nivel 33 en la masonería. Pastor. He entrado a la masonería. Para la masonería, porque los que entran a la masonería, y mejor dicho, los que salen de la masonería denuncian que hacen ritos. Y los ritos son parecidos a los que les he presentado del budismo. Son parecidos. Toman sangre, tienen relaciones sexuales, comen carne humana. Aún incluso, no sé si ustedes han escuchado, que dentro del, eh, ha habido una denuncia que es dentro de grupos del catolicismo practicaban la masonería. Se cuenta y se habla. ¿No? Ha habido denuncias, pero después por presión, esas personas han tenido que eh, renunciar a sus denuncias, a esas denuncias, ¿no? Y algunos cuentan que no, es mentira, no, la alta élite del catolicismo no está metido en la masonería. Y quién sabe, hermanos, si estos grupos de prácticas, porque la masonería viene del gnosticismo de la Edad Media también, ¿ah? Porque en las prácticas del gnosticismo de la Edad Media está esos rituales también. ¿Quién sabe si estos grupos han ingresado también en el budismo y quién sabe si están ingresando también en las iglesias? No, las personas entrarán a mirar, a ver. Bueno, es, de repente sueno a conspiranoico, ¿no? Pero, hermanos, eh, en la antigüedad lo hicieron. En la antigüedad lo hicieron. Entraba y mm, este, yo me imagino, porque el budismo original, el budismo tradicional, no tiene estas prácticas del el Theravada, que es el tradicional, no tiene las prácticas ritualísticas del grupo del Mahayana, no tiene estas prácticas. El Theravada no, es más tradicional, pero el Mahayana sí tiene estas prácticas. ¿Quién sabe si lo que ellos han
lo que están practicando han sido influenciados por grupos masónicos, por grupos gnósticos. ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Pero para que tengan esta práctica, estos rituales, no, eh, me pareciera que sí han sido involucrados por doctrinas gnósticas. El budismo ha sido contaminado con prácticas gnósticas. Y más, casi como ustedes han visto, yo pienso que es más de lo, casi llegando al 60, al 80% de budistas más practican el Mahayana que el Theravada. O sea, les gusta entrar en esta doctrina secreta, extrañamente, ¿no? Como digo, la gente se aprovecha. ¿De qué se aprovecha? Se aprovecha de la necesidad de las personas. Algunas personas quieren salir de problemas económicos, otros quieren salir de problemas de ansiedad. Ese es otro asunto que afecta a muchas personas. Y la mayoría busca salidas precisamente de temores, de depresión, de ansiedad, ¿no? Buscan esta salida en estos grupos budistas. Como dijo por ahí un hermano, creo que la semana pasada, ¿no? Hay hasta jóvenes que buscan el budismo en la actualidad para salir de su ansiedad, ¿no? A ver, hermanos, si algunos quisieran participar, adelante. Mientras busco la lista buscando la lista, acá está, para llamar lista. No sé si alguien quiere participar, hermanos, si alguien tiene algún Oh, conocimiento de buenas esta práctica. noches. Mi pregunta Buenas es, noches. buenas noches, pastor. Mi pregunta es, en esos tiempos, ¿todos se aceptaban en el budismo de ese tipo del Mahayana que dice o del Theravada, varones y mujeres o solo varones? Ah, no, los dos, varones y mujeres. Incluso a las mujeres le dicen, el grupo del Mahayana, le dicen de que ustedes van a renacer en diosas. No les miento, ni exagero, ni es un sarcasmo. En realidad le dicen. Y, y muchas mujeres caen en esto, ¿no? En esta tentación de ser mujeres, pues. eh, la idea del Mahayana es de que las mujeres nacen, pues, en cierto nivel ¿cómo puedo decirlo? Este, como de, a ver, mujeres, pues, muy deseadas, ¿no? Algo así. O sea, renacen una mujer, pues, muy deseada, ¿no? Muy hermosa, muy bonita, algo así, ¿no? Es la idea que le dan a las mujeres, ¿no? Si practicas esto, tú vas a renacer en una mujer, este, diferente. Por eso le digo, incluso hasta llegar a un nivel de Dios, ¿no? En este grupo del Mahayana adoran a las mujeres. Los maestros adoran a la mujer literalmente, ¿no? Y el Theravada, pastor, también igual. El Theravada es más tradicional, el Theravada no. Es más pequeño este grupo, no son practicados por muchos, pero es más tradicional. Para mí que este grupo sigue por lo menos las enseñanzas más importantes del Buda. Hermano, por si acaso, lo moral no determina, estos grupos son bien moralistas, ¿eh? A pesar de que tienen estos rituales secretos de iniciación, son bien moralistas. Para ellos esa iniciación no es nada malo. Esos órdenes de asesinatos, de matar seres vivos, animales, ¿no? Y subiendo de nivel. Y esto no es secreto, hermanos. Hasta algunos que se han convertido al cristianismo han contado que estas prácticas hay en estos grupos. Y también en algunos grupos de magia, ¿no? Magia negra, chamanismo.
Estamos así, hermanos. Ahora, yo me imagino que el diablo, pues, está trabajando no solamente en el cristianismo, sino también ataca a estos grupos, ¿no? Y los convierte los contamina, ¿no? Los contamina y los convierte en sectas muy, muy, eh, amorales, ¿no? Inmorales, es la palabra. Bien, hermanos, entonces, no sé si alguien más sabe algo de estos grupos, sería muy interesante escucharlos. ¿O han escuchado algo de estos grupos? ¿O en el Perú alguien ha practicado? Pero bueno, yo lo vi que es muy importante. Si no es así, vamos a terminar, hermanos, con una oración y vamos a llamar lista. Amén. Vamos a dejar de grabar.